Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos al canal. Antes de comenzar con este video, quiero aclarar algunos puntos importantes. Este fanfic no es de mi autoría, pertenece a otra persona. Todo lo que se presenta aquí es pura ficción, creado únicamente con fines de entretenimiento. Nada debe tomarse de manera literal. Las franquicias a las que pertenecen los mundos de este fanfic no me pertenecen, así como tampoco los personajes ni las imágenes que aparecen en este video. Todo el crédito corresponde a sus respectivos creadores. Lo único que me pertenece son los vídeos, los audios, las ediciones y la miniatura utilizados en este contenido. Con esto aclarado, es hora de comenzar. Espero que disfruten del contenido y, como siempre, gracias por estar aquí. Chapter 331. Chapter 330. Kira Rewards the Golden Punishes the Wicked. Pero cuando el rey demonio cayó, su corazón se llenó de dolor. Sí, agravio. Había dominado toda su vida, se había enfrentado a oponentes más fuertes que él y había perdido duelos antes. Pero esta era la primera vez que se sentía tan sofocado después de una pelea. Su mazo de yokai se basaba en operaciones de cementerio. Por ejemplo, el dúo de Gozuki y Mezuki, maestros de la limpieza de cementerio y la reanimación, podía sacar fácilmente a cualquier yokai poderoso del mazo y ponerlo en el campo de batalla en cualquier momento. O el infinitamente revivible zorro de 9 colas, e incluso los monstruos de bajo nivel que acababa de usar, Crouten-Guion Moraki, todos vinieron con efectos poderosos cuando fueron revividos desde el cementerio. Pero ni siquiera tuvo una oportunidad. El macrocosmos de su oponente desterró todo su cementerio, borrándolo por completo. La fuerza de su yokai nunca llegó a brillar. Esta fue también la primera vez que realmente se dio cuenta de que un duelo podía sentirse como si lo hubieran metido en la cárcel. Ganaste, Kira. Aunque no se había batido en duelo, Haden saltó diligentemente, adoptando una pose de victoria para celebrar la victoria de Kira y sonriendo alegremente. Fue un duelo muy interesante. Rey demonio. Interesante. Sí, muy interesante. Digas lo que digas, de todas formas no se atrevió a objetar. Al terminar el duelo, la oscuridad lo invadió todo. El caos, completamente negro, parecía albergar innumerables seres que convergían hacia él. El corazón del rey demonio dio un vuelco. Como veterano de las calles, sabía exactamente lo que esto significaba. Perder en un duelo de sombras podía significar la condenación eterna. Algunos desafortunados ni siquiera podían entrar al inframundo y vagaban en la oscuridad para siempre. Espera, espera. ¿Qué quieres preguntar? Te lo contaré todo. El rey demonio gritó en pánico. Naturalmente, no tienes la opción de no hacerlo. Kira asintió y dio un paso adelante para mirar al rey demonio arrodillado. ¿Nueva doma te contrató para tratar conmigo? El rey demonio asintió como un pollo picoteando. Entonces es sencillo. Dime, ¿dónde está su base? El rey demonio vaciló. ¿HM? ¿No quieres decirlo? Kira estaba desconcertada. ¿Acaso el ganador del duelo no podía preguntar lo que quisiera, y el perdedor debía responder? ¿Podría realmente elegir morir en lugar de hablar? Tal vez mi oscuridad no es lo suficientemente fuerte. Al pensar esto, la oscuridad circundante presionó aún más, como si estuviera lista para tragarse al rey demonio por completo. Aterrorizado, el rey demonio dijo rápidamente: No es que no quiera, señor de la túnica amarilla. De verdad que no lo sé. Verás, aunque somos aliados, no estoy en su círculo íntimo. ¿Cómo es posible que le hayan dicho a un forastero la ubicación de su base? Kira pensó por un momento y sintió que esto tenía sentido. ¿Pero qué pasa con este señor de la túnica amarilla? ¿Acaso mi uniforme amarillo del dormitorio se ha convertido en mi imagen distintiva? No importa. Kira instantáneamente tuvo una nueva idea. Aunque no sepas la ubicación, debes tener alguna forma de contactarlos, ¿verdad? Preguntó Kira. Te contrataron para que me ayudaras, así que debes tener un canal para notificarles cuando termine el trabajo, ¿no? El rey demonio asintió con impotencia. Eso, sí lo tengo. ¿Cómo contactar con ellos? Hay una línea dedicada, respondió el rey demonio. No podía ocultar nada de lo que sabía. Tras perder el duelo, sentía una extraña fuerza que se gestaba en su interior, aprisionando su alma.
Cada palabra que pronunciaba parecía vigilada por ese poder. Si intentaba mentir u ocultar algo, los grilletes se apretaban, como si le aprisionaran el alma. Por supuesto, no tenía intención de mentir por ahora. ¿Te pones en contacto con ellos o ellos te contactan a ti? Presionó Kira. Me comunico con ellos. Una vez hecho el trabajo, envían a alguien para verificar y quitarte algo, aunque no sé qué es. Simplemente dijeron que tienes algo que quieren. Dijo el rey demonio con amargura. Después de que vengan y completen la recuperación, recibo mi pago. Lo que suceda después no me incumbe. Veo. Kira asintió en señal de comprensión. Entonces es sencillo. Contáctalos ahora, diles que la tarea está hecha, que me han atendido y que envíen a alguien. Una vez que lleguen, te libras del problema. El rey demonio se congeló. Entonces comprendió rápidamente la intención de Kira. ¿Quieres que traicione a mis aliados? Entrecerró los ojos. Aunque él y Nueva Doma eran solo aliados superficiales, aún existía ese vínculo. En su mundo, la lealtad lo era todo. Si se supiera, ¿cómo podría volver a aparecer en el inframundo? ¿Qué? ¿Tienes algún problema con eso? Kira sonrió, para nada molesta, solo sonriendo amablemente. Si no quieres, no te obligaré. Soy una persona razonable. No, absolutamente no. Gritó el rey demonio. Por alguna razón, cuando este joven vestido de amarillo sonrió y habló en un tono tan amable y comprensivo, solo hizo que se le erizara el pelo. Especialmente con el mar de oscuridad girando a nuestro alrededor. Una visión verdaderamente escalofriante. En ese instante, todo pensamiento de lealtad y hermandad se desvaneció. Como dice el dicho, mejor él que yo. Su propia vida era más importante. También sintió que si intentaba resistirse, su destino podría ser peor que la muerte. Está bien, está bien. Kira le dio una palmadita en el hombro con una sonrisa. Es raro que el gran rey demonio vea la luz y se arrepienta. Cuento contigo. El rey demonio forzó una sonrisa amarga. ¿Ver la luz? Claro, quizá era eso. Pero ¿por qué sentía que estaba abandonando la luz por la oscuridad? Ah, cierto, una cosa más. La sonrisa de Kira se desvaneció y de repente se puso serio. Asustado por el cambio abrupto, el rey demonio contuvo la respiración y preguntó con cautela. ¿Hay algo más, señor? Incluso si te arrepientes, eso no significa que tus crímenes pasados estén perdonados. Kira dijo con rectitud. Los monstruos de duelo no son herramientas para intimidar a los débiles ni para obtener ganancias. Usarlos para herir a otros te descalifica para ser considerado duelista. El rey demonio parpadeó confundido. Señor de la túnica amarilla, ¿hablas de ti? Porque siento que soy yo quien está siendo intimidado. Usar cartas para el mal, robar vidas, ¿no oyes a tus cartas llorar? Kira continuó con sus preguntas. Realmente no pudo. El rey demonio murmuró en silencio, pero inclinó la cabeza y escuchó sin atreverse a protestar. Alguien como tú no merece ser llamado duelista. No puedo dejar que lastimes a más inocentes con monstruos de duelo. Kira extendió la mano. Entrégueme su mazo. El rey demonio. Chapter 332. Chapter 331. Abandonen Glide for Darkness. El rey demonio estaba al borde de las lágrimas. Mi yokai, mi mazo, y lo llamaban el rey demonio precisamente por su dominio de la baraja yokai. Era como su alma, su compañero de toda la vida en incontables duelos. Pero parecía que este era el final del camino. Sin su yokai, ¿podría todavía ser llamado el rey demonio? Reflexionó. Si sobrevivía hoy, tal vez realmente tendría que retirarse. O tal vez debería simplemente convertirse en monje. Pero antes de eso, y respiró hondo y sacó el comunicador que le había dado el emisario de Nueva Doma. Al mirar el dispositivo, una sonrisa retorcida y siniestra apareció en su rostro dolorido. De ninguna manera voy a sufrir esto solo. Como somos aliados, debemos compartir las bendiciones y las dificultades. Esos bastardos de Nueva Doma lo engañaron para que luchara contra este demonio. Bien, que prueben ellos mismos el terror del diablo de la túnica amarilla. Pensando esto, el rey demonio se rió entre dientes. No me culpen, hermanos. ¿Me obligaron a hacer esto? Conectó la llamada. Rey demonio. Una voz baja respondió. ¿Cómo te fue? HMPH, ¿qué piensas?
El rey demonio levantó las piernas, recuperando su antigua arrogancia. Jaja, lo siento. Si el rey demonio actúa, claro que es seguro. Así que puedo asumir que ese chico está acabado. Me encargué de ambos. Tenían algunas habilidades y me dieron algunos problemas, pero no es nada grave, dijo el rey demonio con seguridad. Están en el club ahora. Allí encontrarás lo que buscas. Si lo deseas, ven a verificarlo en persona. Está bien. Espéranos. Estaremos allí enseguida. La llamada terminó. En cuanto colgó, el rey demonio volvió a su servilismo, haciendo una reverencia y sonriendo. Dijeron que vendrían enseguida. Esperen, señores, por favor. No hay prisa, no hay prisa. Kira le despidió con una sonrisa. Tal vez por miedo a que se aburrieran de esperar, el rey demonio pronto trajo a un grupo de anfitrionas. Algunas con cinturas delgadas y piernas largas, algunas regordetas y curvilíneas, algunas puras y atractivas, algunas con atuendos de oficina. Pero Kira simplemente les hizo un gesto para que se fueran. Algunos coches parecen nuevos, con grandes faros delanteros, pero nunca se puede saber su kilometraje real y los cilindros pueden estar totalmente desgastados. Hayden estaba aún menos interesado, bostezando aburrido por la falta de duelo. Kira había robado el último duelo con tanta naturalidad que ni siquiera tuvo oportunidad de interrumpir. Ah, cierto. A Kira no le interesaban los entretenimientos habituales del rey demonio, pero esto le recordó algo. Llevas años dirigiendo este lugar. Seguro que tienes más de una cubierta principal. Seguro que tienes una colección de repuestos, ¿verdad? Rey demonio. Ya que estamos esperando, ¿por qué no los compartes con nosotros para que los evaluemos? Sonrió Kira. Gran idea, respondió el rey demonio con tristeza. A partir de hoy realmente tendré que hacerme monje. Hayden observó a Kira en silencio. Kira es increíble, domina a un tipo tan aterrador con tanta facilidad, ¿no? Por un momento sintió que tal vez Kira era la que realmente daba miedo. Y parecía que Nueva Doma estaba desesperada por el dispositivo de sellado que Kira poseía. Enseguida, dos hombres vestidos de negro irrumpieron. Irrumpieron en la habitación y se quedaron atónitos al encontrar a Kira y Hayden bebiendo té tranquilamente. Vieron al rey demonio, una vez tan imponente, ahora sirviendo té y haciendo reverencias obsequiosas. En cuanto los vio, saltó y señaló. Están aquí. Son ellos. Señor, no los dejes escapar. Parecía incluso más ansioso por capturar a sus aliados que el propio Kira. Los dos hombres se congelaron por medio segundo antes de maldecir la absoluta falta de lealtad del rey demonio e intentaron correr. Pero ya era demasiado tarde. Se giraron y corrieron hacia la puerta, pero todo se volvió borroso y, de repente, estaban de nuevo en la habitación. El joven vestido de amarillo estaba sentado sonriendo en el sofá, sin siquiera molestarse en detenerlos. El rey demonio sonrió a su lado, lascivamente feliz de ver sufrir a sus antiguos aliados. La escalofriante escena hizo que los dos hombres se estremecieran. Intentaron correr de nuevo, pero en cuanto salieron, el mundo les dio vueltas y volvieron a la habitación, igual que la primera vez. Por muy lentos que fueran, ahora comprendían su situación. No pudieron escapar. Era como si estuvieran atrapados en un escenario de película embrujado, y esa habitación fuera su prisión eterna, incapaces de salir. Quedaron atrapados en una barrera de juego de sombras. Muy bien, opción Akira se levantó lentamente, revelando su disco de duelo. Nos batimos en duelo. Puedes usar el sello de Orichalcos si quieres. Pero si pierdes, te quedarás atrapado acompañando a tu dios serpiente por la eternidad, sin poder reencarnar jamás. Claro que no podré hacerte preguntas. Pero no importa, ya pensaré en otra cosa. O la opción B. El perdedor debe obedecer cualquier orden. Mis condiciones son claras. No quiero sus vidas, solo llévenme a su base y respondan a mis preguntas. Al oír esto, el rey demonio se dio cuenta de que Kira había olvidado algo y rápidamente añadió. No lo olvide, señor. Sus mazos. Tiene que confiscarlos también. Ah, cierto. Kira se dio una palmada en la frente. Gracias por recordármelo. Por el bien de la justicia y un ambiente de duelo saludable, ya no puedo permitir que uses monstruos de duelo para el mal. Así que sí, también quiero tus mazos. Listo, eso debería cubrir todo. El nuevo duodoma miró fijamente al rey demonio. ¿De qué lado estás?
Pero el traidor simplemente hinchó el pecho y declaró: Lord Kira está defendiendo la justicia. Sus mazos son herramientas de asesinato manchadas de sangre y deben ser confiscados por el bien de todos. No pueden permitir que solo se lleven los míos. Quiero decir, por la justicia, claro. El dúo New Doma casi se rió de rabia. Acabas de decir lo que realmente querías decir. Chapter 333. Chapter 332. One by One. Héroe elemental Stratos, ataque directo. ¡Uah! A la orden de Haden, el blaster de Stratos explotó en la cara de uno de los miembros del dúo New Doma, quien gritó y se desplomó cuando sus LP llegaron a cero. Ganamos. Haden hizo un gesto de victoria. Fue un duelo muy divertido. Quagi, aunque el juego de sombras de Kira no jugaba con vidas, sí infligía cierto daño. Recibir un impacto directo de un héroe elemental no era ninguna broma. Maldición, y el hombre de túnica negra apretó los dientes. Con razón Yemo, su jefe nigromante, e incluso el ahora rey demonio, habían sido derrotados por estos dos estudiantes. Eran demasiado fuertes. Con las constantes fusiones y combos de héroe de Haden, fue suprimido de principio a fin, completamente superado. Incluso cuando parecía que habían vaciado su mano en un turno, Haden simplemente colocaba a Guleman sobre su mazo, hacía una invocación especial, robaba 2 cartas y luego usaba Pot of Greed para conseguir 2 más, como si fuera alquimia, conjurando cartas de la nada, sin tener en cuenta el intercambio equivalente. Pero cuando miró a su compañero de equipo... Trampa continua. Rivalidad de señores de la guerra. Mientras esté en el campo, cada uno solo puede controlar un tipo de monstruo, dijo Kira con una sonrisa. Tienes 3 fichas Ojama en tu campo, por lo que no puedes invocar otros monstruos. Entonces atacaré directamente con Submarineroid. Después de atacar directamente, Submarineroid entra en modo de defensa, así que lo siento, ni siquiera puedes estrellar tus fichas contra mí. Al observar a su compañero de equipo enfurecerse por las fichas inútiles mientras Kira bebía té tranquilamente, de repente no se sintió tan mal por perder. En comparación con su compañero de equipo, su propia derrota no fue tan mala. Al menos fue un duelo divertido. Está bien, como prometí. Kira aplaudió y se acercó. Dirige el camino. ¿Dónde está tu base? Los 2 hombres vestidos de negro intercambiaron una mirada de dolor. Al final, cedieron. Está bien, vámonos. No querían traicionar a sus aliados, pero las reglas de un juego de sombras eran absolutas. No podían hacer nada. Así es como es. Si no puedes contraatacar, simplemente sigue adelante. Cuando salieron del Club Estrella Oscura, un brillo frío brilló en sus ojos. Todos sus hermanos compartirían el dolor. Y... mientras tanto, en la sucursal de Nueva Doma... Ahora que el jefe ha caído y no tenemos órdenes del cuartel general, las cosas no pintan bien, dijo el miembro con nombre en clave Black Flame, mirando a su alrededor. Entonces, hasta que el cuartel general dé nuevas órdenes, asumiré el cargo de líder interino. ¿Alguien se opone? La luz de las velas parpadeaba de forma extraña, y las sombras danzaban en los rostros y las paredes. Nadie hablaba. Bien, entonces está decidido. Llama Negra hizo una pausa. El rey demonio dice que se ha encargado de Kira. Son buenas noticias. Colmillo Venenoso ya está de camino y debería traer el objeto pronto. Me comuniqué con el cuartel general y estoy esperando respuesta. Conseguir el dispositivo de sellado debería darnos un gran reconocimiento. Antes de que terminara, alguien entró. Ya estoy de vuelta. Ah, ¿sí? Venom Fan, tardaste un poco, dijo Llama Negra, girándose. ¿Intentó el rey demonio regatear? No, las cosas sí se complicaron un poco, dijo Venom Fan con torpeza. ¿Qué pasó? Llama Negra frunció el ceño. No me digas que falló la misión. Venom Fan dudó y luego asintió. ¿Kira sigue viva? Preguntó Llama Negra frunciendo el ceño. ¿Qué le pasa al rey demonio? ¿Echó a perder el trabajo y mintió al respecto? Pero lo he llevado al lugar designado, susurró Venom Fan. Eso también está bien. Black Flame asintió, abriendo un mapa de Duel City. Dime, ¿dónde está ahora? ¿Cuál es tu plan? En realidad, puede que no necesitemos el mapa, dijo Venom Fan aún más tranquilamente. Está esperando afuera de la puerta. Unos segundos de silencio. El rostro de Llama Negra se retorció de rabia. Lo trajiste hasta aquí. No tenía elección.
Es un juego de sombras. Si pierdes, estás a su merced. ¿Qué podía hacer? Un hombre vestido de negro en la mesa dio un puñetazo. Primero estrangulemos a este traidor. Colmillo venenoso saltó hacia atrás presa del pánico. Tranquilos, chicos. Solo le estoy dando un mensaje al de la túnica amarilla. Si me tocan, piénsenlo 2 veces. Llama Negra estaba furiosa. ¿Ahora estás presumiendo? En medio del caos, la puerta se abrió. Aparecieron 2 figuras con uniformes rojos y amarillos. ¿Cuántos duelistas? Gritó Haden, tocando con entusiasmo su disco de duelo. Hay tantos mazos nuevos para probar. Kira sonrió. No hay prisa. Iremos uno por uno. ¿Quién es el primero? La habitación quedó en silencio. Llama Negra apretó los dientes. No te hagas el engreído. ¿Crees que solo porque venciste al nigromante nuestra rama está indefensa? Otro en la mesa golpeó la mesa. Así es. No te hagas el engreído. Llama Negra se giró hacia él. Muy bien. Gale, ve primero. Muéstrale nuestro poder. Gale. Interrogación de cierre. Antes de que pudiera responder, Kira asintió. ¿Tú primero? Bien, batallemos. Gale miró fijamente a Black Flame. Me tendiste una trampa. ¿A quién le importa? Ya peleemos. Haden agarró a un oponente al azar. Duelo. X4. Los 4 comenzaron un duelo. La sala se llenó de luces y sombras, monstruos volando, gritos y aullidos resonando sin cesar. Black Flame vio a Gale siendo atormentado por Submarineroid y tragó saliva, contento de no haber saltado él mismo. Pero esta era una oportunidad. Por muy fuerte que fuera Kira, derrotar a todos tomaría tiempo. Ahora era su oportunidad de escabullirse. Pero tan pronto como salió, el mundo dio vueltas y se encontró nuevamente en la habitación. Igual que antes. Aturdido, miró y vio a Kira sonriéndole desde el duelo. No te apresures. Los duelos aún no han terminado. ¿A dónde vas? Dije que es uno por uno. Todos tienen su turno, no hay necesidad de correr. Él entrecerró los ojos. A menos que todos me derroten o caiga, nadie saldrá de esta habitación. Llama Negra tembló por todos lados, tropezando hacia atrás y desplomándose en el suelo. Nunca había sentido tanta desesperación en su vida. Chapter 334. Chapter 333. The Academy's Kaiser, bonus. En serio, se supone que esta es una importante base de Doma, ¿y esto es todo lo que tenían? Kira salió de la base poco iluminada y retrocedió hacia la luz del sol mientras contaba el botín que había confiscado en esta incursión. Para ser honesto, no estaba demasiado impresionado. No es que no hubiera cartas raras, pero la mayoría de las cartas raras que tenían estas personas eran del tipo que se consideraban poderosas y valiosas entre los nativos locales, pero para él, eran prácticamente inútiles. Tomemos, por ejemplo, el insecto motosierra, un monstruo de 4 estrellas con unos impresionantes 2400 puntos de ataque, pero su pequeño inconveniente era que cada vez que luchaba, el oponente robaba una carta. Bueno, al menos podría alcanzar un buen precio. Con esto, las fuerzas de Doma estacionadas aquí en Ciudad Domino fueron básicamente aniquiladas. Pero ¿y de verdad está bien? Haden parecía un poco preocupado. Había estado tan absorto en el duelo que no había pensado mucho en ello, pero ahora que había terminado y recordó la información que habían escuchado, no pudo evitar sentirse incómodo. Acaban de decir que el cuartel general ya llegó a Duel City o algo así, ¿verdad? Haden miró a Kira. Parece que vienen gente muy dura. Le recordó a Shelley, uno de los 3 espadachines de Nueva Doma. En aquel entonces, ambos se unieron para derrotarlo. Si fuera alguien así, el nivel de amenaza sería de una escala completamente diferente en comparación con los gruñidores a los que se acababan de enfrentar. ¿Quién sabe, quizá? Kira se encogió de hombros. En fin, hemos hecho lo que hemos podido por ahora. Lo que venga, lo afrontaremos como venga. ¿Qué tal tu colección de cartas de rompecabezas? Oh. Haden sacó un puñado de tarjetas de rompecabezas de su bolsillo trasero. 4 piezas, dijo. Todavía faltan 2. Ya tengo 5. Kira sacó 5 piezas. Esta incursión en Nueva Doma no solo eliminó la amenaza y consiguió algunas cartas, sino que ambos también obtuvieron bastantes cartas de rompecabezas. Al fin y al cabo, solo había un puñado de duelistas cualificados en una base tan enorme. El resto de la carne de cañón ni siquiera tenía cartas de rompecabezas.
Muy bien, es hora de encontrar al último oponente. Kira hizo un gesto con la mano y sonrió. Nos vemos en la final, aunque mejor nos damos prisa. Sería un chiste si al final ni siquiera clasificáramos para los playoffs. Los dos chocaron los puños y luego se separaron. Así que solo queda el último partido. Kira deambulaba por las calles, mirando a su alrededor. Honestamente, con duelistas dispersos por una ciudad tan grande, no era tan fácil encontrarse con uno. Sobre todo porque la mayoría de los duelistas se esforzaban por ocultarse. Si paseabas por la ciudad de los duelos durante el torneo llevando descaradamente un disco de duelo, era como declararte presa fácil. Cualquiera podía saber al instante si participabas y decidir si te retaban. Pero si te escondías y observabas desde las sombras, te convertías en el cazador. Podías estar atento a una presa fácil para atacar, o seguir escondido si creías que perderías contra alguien. Así que Kira y Haden consiguieran 5 cartas de rompecabezas cada uno en un punto de encuentro de duelistas ya era bastante rápido. Para otros, simplemente deambular por las calles no era probable que les proporcionara oponentes rápidamente. Además, al 90% de los duelistas, incluso si tuvieran la oportunidad, les costaría mucho ganar todas sus partidas. Cuanto más alto fuera el rango y más famoso fuera el duelista, más probable era que se enfrentara a oponentes igual o incluso más fuertes. Otros que los reconocían los evitaban por completo. Así que, aunque parecía que solo necesitaba una victoria más, encontrar ese último oponente podría no ser tan fácil. Después de caminar por otra calle sin ver ningún duelista, Kira se dio cuenta de que tenía un poco de hambre después de la actividad de una mañana, por lo que decidió comer algo. Y por casualidad, justo cuando abría la puerta de un restaurante, se topó con alguien. Fue el Kaiser de la Academia de Duelos, Zane Truesdale. Ambos se quedaron congelados por la sorpresa. Sus miradas se cruzaron. Sí, era la persona adecuada. Medio segundo después, Kira sonrió. ¡Qué casualidad! ¿También estás aquí para comer? Sí. Zane sonrió y preguntó casualmente. ¿Cuántas piezas tienes? 5. Kira mostró sus tarjetas de rompecabezas. Solo falta uno. ¡Qué coincidencia! Zane también sonrió y sacó su propia pila. También tenía 5 piezas. Kira pensó que probablemente tenía algo que ver con su uniforme escolar. Aunque Zane Truesdale, Kaiser, era uno de los personajes más fuertes de GX, su reputación como Kaiser residía principalmente en la academia. Antes de graduarse, no era famoso en el mundo exterior. Muchos participantes de Duel City probablemente desconocían su nombre, y al ver su uniforme escolar, pensaron que solo era un estudiante que disfrutaba del torneo, un blanco fácil. Probablemente así fue como logró ganar 5 partidas tan rápido. Entonces, ambos estamos en punto de partido, sonrió Kira. Sí. Los ojos de Zane brillaron con espíritu de lucha. Parece que uno de nosotros clasificará para la final aquí mismo. Oh, justo aquí. Bueno, si ambos queremos seguir avanzando, tarde o temprano nos encontraremos. Además, nunca tuvimos la oportunidad de batirnos en duelo en la academia, pero tarde o temprano, teníamos que enfrentarnos, ¿no? Verdadero. Kira sonrió. Sí, ya que ambos estamos aquí, podríamos aprovechar la oportunidad. Zane asintió, dio 2 pasos atrás y preparó su disco de duelo. Pero Kira levantó una mano en un gesto de para. Esperar. Dijo muy seriamente, necesito comer primero. Zane. Y así que, unos minutos después, Kira estaba sentado dentro del restaurante, saboreando su comida. Zane estaba sentado frente a él, con los brazos cruzados, esperando pacientemente. Está viendo mukbang. La comida aquí es regular, la carne está un poco dura. ¿Quieres pedir algo? Zane le restó importancia. Acabo de comer. No te preocupes, siempre puedes pedir más. Yo invito, ofreció Kira. De verdad que estoy bien. Zane sonrió. Por cierto, me sorprende que hayas conseguido ganar 5 piezas tan rápido. Impresionante. Jaja, qué suerte, rió Zane. Lo doy todo en cada duelo y lucho con todas mis fuerzas. Kira asintió. Entiendo. Conocía la filosofía de Zane, uno de los rasgos definitorios de su carácter inicial. Respetar el duelo del oponente. Zane era el clásico duelista idealista. Siempre positivo, que valoraba mucho el honor de los duelistas, incluso más que su deseo de ganar. Los vínculos con su mazo, el respeto por su oponente y el duelo en sí.
Eso era lo que perseguía, como se muestra en el anime cuando reflexionó sobre sí mismo tras volverse oscuro en los duelos clandestinos. Solía pensar que respetar a su oponente era suficiente y que la victoria no importaba. Esta convicción lo hizo fuerte, pero también se convirtió en su debilidad. En la academia, era el Kaiser invencible, sin perder ni siquiera ante duelistas de nivel protagonista como Haden. Nunca había perdido, así que no ansiaba la victoria, ya que siempre estaba a su alcance. Pero una vez que entró en el circuito profesional y fue derrotado por el genio Asterophonix, sintió, por primera vez, un deseo genuino de ganar. Pero su forma habitual de pensar le impidió reprimir ese deseo. Se repetía constantemente que debía aferrarse a sus ideales y trataba de no permitirse el deseo de ganar a cualquier precio. Este conflicto interno acabó por quebrar su espíritu de duelista. Fue una clara demostración de una regla del anime. Cuando un duelista pierde la compostura, sus cartas también pierden su poder. Incluso alguien tan fuerte como Kaiser, tras su derrota ante Aster y su posterior colapso, seguía perdiendo en el circuito profesional, sin volver a ganar una partida, ni siquiera contra profesionales de menor rango. No fue hasta que luchó en duelos clandestinos a vida o muerte que su deseo, reprimido durante tanto tiempo, finalmente explotó. Abandonó su antigua filosofía y comenzó a buscar la victoria por cualquier medio. Pero en la opinión de Kira, aunque sabía que esta opinión podría parecer herética a los ojos de la mayoría de los duelistas de este mundo, prefería el camino del Kaiser del infierno después de volverse oscuro, en comparación con la versión idealista inicial. Porque el duelo es cruel. Solo puede haber un ganador. El discurso de respeta a tu oponente, no importa si ganas o pierdes, nunca le sentó bien, porque en este mundo, la victoria y la derrota lo deciden todo, y el perdedor lo pierde todo. Kira entrecerró los ojos mientras miraba a Zane. Zane era uno de los personajes más fuertes de GX. Fue una lástima que luego se estrellara y se quemara, con su cuerpo destrozado, convirtiéndose en uno de los pocos aliados aún competentes durante la era caída de GX. Si pudiera usar este duelo para despertarlo, para hacerle comprender la crudeza del mundo de los duelos, tal vez no tendría que esperar hasta el circuito profesional para ser aplastado y traumatizado, ni tendría que luchar en la clandestinidad. Quizás su equipo obtendría un gran impulso en las últimas etapas. Decidido, Kira se limpió la boca y se levantó. Gracias por esperar. Hagámoslo. Chapter 335. Chapter 334. Battle of the Academy Kings. Bonus. Duelo. 2 Kira, LP4000 Zane, LP4000 yo iré primero. Dibuja. Kira declaró. Coloco un monstruo en posición de defensa boca abajo, luego coloco una carta boca abajo. Fin del turno. Zane. Mi turno. Roba. Echó un vistazo a su mano y rápidamente jugó una carta. Carta mágica. Cápsula de dimensión diferente. Elijo una carta de mi mazo y la destierro boca abajo. Durante mi segunda fase de espera tras la activación, esa carta se añade a mi mano. Cartas como el sarcófago dorado y la cápsula de dimensión diferente se consideran obsoletas hoy en día debido a su baja velocidad, pero en sus inicios eran increíblemente poderosas y restringidas. Aunque hay que esperar 2 turnos, funciona como una búsqueda universal, muy popular entre los jugadores de aquel entonces. A diferencia del Yu-Gi-Oh! Moderno, donde los duelos suelen decidirse en un solo turno, en aquel entonces era normal tener turnos vacíos y pocos o ningún OC. Esperar 2 turnos para una búsqueda no era un problema. Zane revisó su mazo, seleccionó una carta y la colocó boca abajo en la cápsula de la dimensión diferente. La cápsula se cerró, brilló con un brillo dorado y se hundió en el suelo, desapareciendo. Aunque Kira no podía ver qué carta fue elegida, podía adivinar fácilmente que era la carta mágica Vínculo de Poder. Un hechizo de fusión de tipo máquina que duplica el ataque del monstruo fusionado. En el anime, Zane siempre comienza con Different Dimension Capsule y siempre elige Power Bond. Oye, ¿ese tipo de allí no es Kaiser? Eso parece. ¿Y su oponente, espera, no es ese Fujiki Kira, el gran villano amarillo? Unos estudiantes pasaban por allí, probablemente de la Academia de Duelos, que visitaban Ciudad Duelos durante sus vacaciones. Encontrarse con las 2 leyendas de la escuela batiéndose en duelo en Ciudad Duelos fue una gran sorpresa. El maestro del amarillo contra el Kaiser de la Academia. ¿Una batalla por la corona de la Academia? Graba esto. Date prisa. Los estudiantes rápidamente se reunieron alrededor con sus teléfonos.
Todos sabían que, sin importar quién ganara, este duelo se volvería viral en la escuela y garantizaría llamar la atención. Entonces, carta mágica. Olla de la avaricia, continuó Zane. Roba 2 cartas. Después de dibujar, hizo una pausa y miró la carta de Kira. Nunca se había batido en duelo con Kira, pero había visto muchos de sus duelos. Sabía que Kira era un maestro en las trampas. Su última fila no podía ser subestimada. Hechizo de juego rápido, tifón espacial místico, dijo Zane. Destruye una carta mágica o de trampa en el campo. Yo destruiré tu carta colocada. Un torbellino negro envolvió la carta colocada por Kira, y un rayo la golpeó, rompiendo la trampa. Kira sonrió levemente. La carta que destruiste fue la carta de trampa marcador ficticio. Cuando esta carta es destruida por el efecto de una carta, robo una carta. Si es destruida por tu carta mágica, puedo robar 2 cartas de mi deck. Zane asintió. Así que caí en tu trampa. Como tu tifón espacial místico lo destruyó, robaré 2 cartas. Kira sacó 2 cartas de su mazo. Zane. Ahora, invoco de manera especial a Cyberdragon. El monstruo legendario, el núcleo del mazo cibernético, un dragón mecánico, apareció en su campo, con electricidad formando un arco alrededor de su cuerpo de acero mientras protegía a Zane. Dragón cibernético, AT 2100. Cyberdragon es un monstruo de nivel 5, pero si mi adversario controla un monstruo y yo no, puedo invocarlo de modo especial desde mi mano. Zane hizo un gesto con la mano. El dragón cibernético ataca al monstruo boca abajo. El Cyberdragon abrió su boca, desatando una espiral dorada de energía, destruyendo al monstruo. Una pequeña rana con un halo sobre su cabeza. Rana nacida en el árbol, de 100. Rana nacida del árbol, un monstruo que puede revivir a sí mismo. Zane frunció el ceño y sacó una tarjeta de su mano. Pongo una carta boca abajo. Gira al final. Los estudiantes cercanos, que grababan el duelo, ya estaban entusiasmados. Como se esperaba de Kaiser, inmediatamente invocó a un monstruo de alto nivel, despejó la última fila y solidificó su propia última fila también. Otro asintió. Fue un primer turno perfecto, tanto en ataque como en defensa. Kira. Y honestamente, la apertura de Zane fue idéntica a su primera aparición contra Jaden en el anime, incluso el comentario en el programa decía lo mismo. Cyberdragon, un monstruo de alto nivel que puede atacar el campo con tanta facilidad, impresionante, ¿verdad? Sonrió Kira. Zane también sonrió, mirando a Cyberdragon. Es mi amigo. Y como si hubiera entendido, Cyberdragon bajó la cabeza en señal de reconocimiento. Pero eso no era nada inusual. Era bien sabido que el Cyberdragon de Kaiser era un espíritu. He visto tus duelos. Tu estilo como Kaiser, sonrió Kira. Respetas todas las posibilidades de tu oponente, demuestras los fuertes lazos que te unen a tus monstruos a través del duelo y usas las formas definitivas del Cyberdragón para darle a tu oponente un final honorable. Ese es tu estilo y la fuente de tu fortaleza. Hizo una pausa y entrecerró los ojos significativamente. Bueno, mientras puedas seguir ganando así, será genial. Zane quedó confundido por un momento pero respondió. Mientras pueda mantenerme fiel a mi propio duelo y seguir mi propio camino, no habrá nada de qué arrepentirse, incluso si pierdo contra un oponente fuerte. Eso es cierto. Kira sonrió misteriosamente y no dijo más. Mi turno, robar, declaró Kira. Durante mi fase de espera, el efecto de la rana nacida del árbol en el cementerio. Si no tengo ninguna rana nacida del árbol en el campo, puedo invocar esta carta de modo especial desde el cementerio. Así que revivo a Treeborn Frog. Una luz sagrada descendió y la pequeña rana angelical con alas y halos saltó de nuevo al campo. Rana nacida del árbol, Act 100 ahora, sacrifico a la rana nacida del árbol para una invocación de sacrificio. Kira levantó la mano y se desató una tormenta verde, con hojas de viento arremolinándose como si un ejército de viento estuviera dando la bienvenida a su general. Raiza, la monarca de la tormenta. Invoca. Raiza, la monarca de la tormenta, Act 2400. Cuando Raiza es invocada por sacrificio, puedo devolver una carta del campo a la parte superior del mazo de su propietario, dijo Kira. Cyberdragon regresa a la parte superior de tu mazo. Una tormenta verde envolvió a Cyberdragon, y su cuerpo metálico desapareció en un destello de luz, regresando a la parte superior de la cubierta de Zane. Entonces Raiza ataca directamente. Una tormenta de viento azotó el campo de batalla. Incluso el suelo fue destrozado por las corrientes de aire.
La tormenta azotó a Zane, dejándolo tambalearse. Zane, LP 4000-1600. La multitud zumbó. Kira se lleva el primer punto. Un tipo sonaba como si estuviera transmitiendo. De hecho, incluso hizo retroceder al Kaiser, pero Zane no se desanimó. Después de la tormenta, se enderezó y sonrió. Con razón, las monarcas son una serie tan rara y poderosa. Fue impresionante. Carta mágica. Carta del cielo y la tierra, dijo Kira. Si realicé una invocación por sacrificio este turno, roba 2 cartas de mi mazo. Pero las cartas que robo no se pueden usar este turno. Si es posible, debo colocar al menos una. Carta del manga, Kira sacó 2 cartas. Pongo 2 cartas boca abajo. Gira el final. Chapter 336. Chapter 335. Go Team My Skills Are Better, bonus. Mi turno, saca. Zane sacó una carta. Por supuesto, todos sabían que era el Ciberdragón el que acababa de rebotar a la cima de su mazo. Si bien Ciberdragón alguna vez fue el golpeador más fuerte, no pudo vencer a Raiza. Carta mágica. Caridad graciosa. Declaró Zane. Roba 3 cartas y descarta 2. Rápidamente sacó 3 y luego descartó 2. Una de las cartas que descarto es la carta mágica, carta de compensación. Robo 2 cartas de mi mazo. Carta del manga, mirando sus nuevos dibujos, Zane rápidamente formuló un plan. Cuando mi adversario controla un monstruo y yo no, puedo invocar de modo especial Ciberdragón de nuevo. Dragón cibernético, AT 2100. Luego activo mi trampa continua boca abajo límite invertido. Invoco de modo especial un monstruo con 1000 AT menos desde mi cementerio en posición de ataque. Reviviré al monstruo que acabo de descartar, sacó una carta de su ranura del cementerio. Invocación especial la luz, fusión sellada por maleficio. La luz, fusión ex-sellada, AT 1000 ahora, activa el efecto del monstruo sustituto de fusión. Al sacrificarse a sí mismo y a otros monstruos en el campo como materiales de fusión, puedo usarlo como sustituto de un material específico para invocar por fusión un monstruo de fusión de luz desde mi deck extra. Señalo los monstruos en su campo. Rindo homenaje a la luz, fusión sellada por hexágono y Ciberdragón, usando al sustituto como el segundo Ciberdragón para fusión. Aparece dragón gemelo cibernético. El monstruo sustituto de fusión liberó una oleada de luz, formando un vórtice. Su cuerpo adoptó la forma de un ciberdragón y, junto con el otro ciberdragón, se desvanecieron en la luz. Un cuerpo de color blanco acero, forjado como una armadura, brillaba con un brillo metálico. 2 cabezas de dragón, con electricidad crepitante como serpientes plateadas por todo su cuerpo. Dragón gemelo cibernético, AT 2800. La multitud estaba emocionada. Ahí está. El monstruo más fuerte de Kaiser, justo debajo del Kyber Dragon. Kyber Twin Dragon. Aunque el anime lo llamó segundo después de Kyber Dragon, en los primeros torneos, Twin Dragon en realidad era considerado más fuerte y usado con mayor frecuencia. Y aún no he terminado. Gritó Zane. Carta mágica. Monstruo renacido. Invoca de modo especial un monstruo del cementerio. Revivo la luz, fusión sellada con hexágono que fue utilizada recientemente como material de fusión. La luz, fusión sellada hexagonalmente, Dev 1600. Entonces, invoco de modo normal a Proto Ciberdragón desde mi mano. Proto Ciberdragón, AT 1100. Una versión reducida de nivel 3 del Ciberdragón, básicamente el prototipo. Durante mucho tiempo, fue la única carta que podía sustituir al Ciberdragón, pero a medida que el arquetipo del Ciberdragón ganó más apoyo, finalmente se volvió obsoleto. Efecto de Proto Ciberdragón. Mientras esta carta esté en el campo, se considera Ciberdragón. Ahora activo de nuevo la luz, fusión sellada por maleficio. Rindo homenaje al sustituto y Proto Ciberdragón, como Ciberdragón, para que invoque por fusión otro monstruo de fusión de luz. El sustituto adoptó la forma de Ciberdragón, y 2 ciberdragones se fusionaron en un remolino de luz. Un relámpago brilló y otro dragón metálico de 2 cabezas irrumpió en el campo. Kyber Twin Dragon 2. Invocación. Dragón gemelo cibernético, AT 2800. Kira reflexionó. Incluso tienes un segundo, pero en el anime, Kaiser tenía 2 Kyber Dragons, por lo que tener 2 Kyber Twins no era extraño. La multitud ya estaba entusiasmada y ni siquiera había comenzado la fase de batalla. Como se esperaba de Kaiser, invocó instantáneamente 2 dragones gemelos. 2 de ellos. El estudiante uniformado azul estaba especialmente emocionado.
El dragón gemelo cibernético puede atacar 2 veces por turno. Si tiene 2, son 4 ataques en un turno. Intervino otro estudiante. 2800 ADK, 4 veces. ¿Qué concepto? Un turno y algo más. Tu monarca y mis dragones cibernéticos. Veamos cuál es realmente el poder más fuerte de la Academia de Duelos. Zane declaró. Batalla. Primero, el primer dragón gemelo cibernético ataca a Raiza. Ambas bocas de dragón cargaron con fuego y rayos, y la cabeza izquierda lanzó un rayo hacia Raiza. Kira chasqueó los dedos. Activa la carta de trampa arte espiritual del viento Miyabi. Sacrifica un monstruo de viento que controlo y luego regresa una de tus cartas en el campo al fondo de tu deck. Rindo homenaje a Raiza, la monarca de la tormenta, y envío tu Kyber Twin Dragon al fondo de tu mazo. Raiza extendió sus brazos como si se consumiera, desatando una tormenta final. El poder del viento estalló, envolviendo al dragón gemelo en un tornado verde hasta que desapareció. Enviado de vuelta a cubierta, después de pasar por todas esas molestias para convocarlo, que volara tan fácilmente hizo que incluso Zane frunciera el ceño. Pero estuvo bien. ¿Y qué pasa con el segundo? Entonces el Kyber Twin Dragon 2 ataca directamente. Con Raiza y el dragón gemelo 1 desaparecidos, el campo de Kira estaba vacío. El doble ataque del dragón gemelo 2 podría asegurar fácilmente la victoria. Activa la carta trampa explosión de viento de alas de Fénix. Kira dio vuelta una carta de la fila trasera y descartó una carta de su mano. Descarto una carta y luego devuelvo una carta de tu campo a la parte superior de tu mazo. Descarto una carta para enviar tu Kyber Twin Dragon 2 a la parte superior de tu mazo. El espíritu del Fénix sagrado de Neftis apareció, extendiendo sus alas. Una tormenta de fuego se desató y engulló al segundo dragón gemelo, cuyo cuerpo metálico se desvaneció entre las llamas. Zane. Y la multitud. Y ahora ambos lados se quedaron con campos vacíos. Estuvo cerca, muy cerca. Como era de esperar de Kaiser, sonrió Kira. Si no hubiera tenido cuidado, tus dragones gemelos me habrían rematado en un solo turno. Zane. Y de repente sintió una extraña sensación de déjà vu. Era como jugar un juego competitivo en línea, con un héroe llamativo y de alta dificultad, con una velocidad de manos increíble y un juego de pies impecable. Dominas todos tus trucos. Estilo máximo, utilizando todas tus habilidades. Y luego tu oponente, jugando con algún monstruo de estadísticas aburridas, simplemente presiona un botón, causa 999 de daño y queda KO instantáneamente. Después, ese tipo incluso se seca la frente y dice, estuvo cerca. Menos mal que ahora tengo más habilidad. Chapter 337. Chapter 336. Monarch sube ese Kyber Dragons. Esa es Kira para ti. El estudiante que estaba viendo el duelo se quedó sin aliento. Los dos Kyber Twin Dragons de Kaiser, un ataque cuádruple, fueron neutralizados sin ningún esfuerzo. En ese momento no pudo evitar sentirse un poco triste. Entonces, ¿aún no es suficiente? Incluso alguien tan fuerte como Kaiser lucha tanto contra la oscuridad. ¿Qué nos queda al resto? ¿Hacia dónde debemos ir? Zane respiró hondo y dijo. Entonces activo la carta mágica, carta de magia funeraria. Destierro las cartas mágicas tifón espacial místico, olla de la avaricia y caridad graciosa de mi cementerio para robar 2 cartas. Carta de anime, después de dibujar, agitó la mano con impotencia. Pongo 3 cartas boca abajo. Mi turno termina. Su ofensiva había sido completamente neutralizada, y ahora su campo estaba vacío. Sus puntos de vida eran solo 1600, y para el siguiente turno, solo podía confiar en su última fila para defenderse. Mi turno. Roba. Kira señaló su propio campo y otro rayo de luz blanca sagrada descendió del cielo. Mi monarca de la tormenta de la primera fila fue sacrificado, y todas mis cartas de la última fila fueron usadas. Ya no hay hechizos ni trampas en mi campo. Por lo tanto, el efecto de rana nacida del árbol en mi cementerio puede activarse de nuevo. Si no tengo cartas en mi zona de mágicas / trampas durante mi fase de espera, rana nacida del árbol se invoca especialmente a sí misma desde el cementerio. Rana nacida en el árbol, de Zane frunció el ceño. Estaba empezando a comprender la estrategia del mazo monarca de Kira.
La rana nacida del árbol, que revive sin cesar, puede proporcionar un tributo a los monarcas en cada turno, y los diferentes atributos de los monarcas tienen poderosos efectos de limpieza de campo, otorgando una fuerte ofensiva y recursos continuos en cada turno. De hecho, esta era la clásica construcción de primer nivel durante el apogeo de los monarcas en el TCG real, llamada el combo monarca-rana. Efectivamente, con la rana nacida del árbol como recurso de tributo infinito, los monarcas lanzaron otra ola de asalto. Tributo rana nacida del árbol, declaró Kira. Esta vez, el monarca de la roca, mostrando suficiente poder para sacudir la tierra. Gran Marg el monarca de la roca, invoca. Un rugido ensordecedor resonó al tiempo que la tierra se hacía añicos. El suelo pareció temblar violentamente, y piedras volaron por todas partes. De las grietas emergió una enorme figura dorada, brillando como la luz del sol sobre fragmentos de tierra, su armadura apilada como rocas de acero, inconmensurablemente pesada. Su mera presencia oprimía a todos. Gran Marg el monarca de la roca, Act 2400. Cuando Gran Marg es invocado por sacrificio exitosamente, destruye una carta colocada en el campo. Kira señaló la última fila de Kaiser. Bueno, elegiré uno al azar. El del centro. Zane respiró hondo. Entonces encadenó esa carta colocada. La carta trampa de vuelta al frente. Revive un monstruo de mi cementerio en posición de defensa. Un vórtice se abrió en el cementerio, y un dragón blindado, crepitante con electricidad, revivió. Invoco de manera especial a Kyberdragon desde el cementerio. Dragón cibernético, Dev 1600. Un estudiante del dormitorio amarillo dijo. Estuvo cerca. Ahora al menos Kaiser tiene un monstruo de defensa y debería sobrevivir al asalto de este turno. Entonces, Gran Marg el monarca de la roca ataca a Kyberdragon, declaró Kira. Zane gritó. Activo la carta trampa unidad reflectora de ataque. La carta trampa se dio vuelta y proyectó una escena similar a un arsenal. Brazos robóticos y maquinaria rodearon a Kyberdragon, transformándolo rápidamente. Unidad reflectora de ataque. Tributa un dragón cibernético que controles para invocar de modo especial a dragón barrera cibernética desde tu deck. Zane gritó. Rinde homenaje a Kyberdragon y evoluciona hacia una nueva forma. Dragón barrera cibernética, invoca. Un rayo dorado se disparó hacia el cielo mientras Kyberdragon se transformaba rápidamente, evolucionando en un nuevo dragón de acero. Dragón de barrera cibernética, Def 2800 defensa 2800. Gritó un estudiante del dormitorio azul. Ahora el monarca no puede abrirse paso. Entonces, la batalla se rebobina. Gran Marg, el monarca de la roca cancela su ataque. Kira reveló otra carta de su mano. Pero activo el hechizo de juego rápido invocación rápida. Puedo realizar otra invocación normal de un monstruo desde mi mano. Carta de anime, reveló otra carta de su mano. Tributa a Gran Marg, el monarca de la roca para otra invocación de tributo. El rostro de Zane cambió. ¿Un segundo monarca en un solo turno? Bajo el cielo atronador, el gobernante del rayo desciende. Zaborg el monarca del trueno, invoca. Una proyección de nubes negras apareció en el cielo, liberando una oleada de energía como un mar hirviente. Un relámpago plateado brilló, arremolinándose y expandiéndose, mientras una imponente figura descendía en medio de la tormenta. Zaborg el monarca del trueno, Act 2400. Cuando Zaborg, el monarca del trueno, sea invocado por sacrificio, destruye un monstruo en el campo. Declaró Kira. Destruye al dragón barrera cibernética. Zaborg alzó la mano, y una luz dorada se elevó hacia el cielo. El cielo se abrió y un trueno cayó como un torrente sobre el dragón barrera cibernética. El dragón de acero parecía frágil bajo el denso rayo, atravesado con la misma facilidad que un cuchillo candente. Zane levantó el brazo para protegerse de la explosión. ¡Oh, no! El dragón barrera cibernética recién invocado fue destrozado instantáneamente por el poder del monarca. Narró el Streamer. El campo del Kaiser está vacío otra vez. ¿El ataque de Zaborg decidirá quién será el nuevo rey de la academia? Kira agitó la mano. Zaborg, el monarca del trueno, ataque directo. Un rayo surgió entre las manos de Zaborg, arqueándose hacia su oponente. Activo una carta colocada. Gritó Zane. Trampa continua llamada de los embrujados. Revive un monstruo de mi cementerio en posición de ataque. Una carta monstruo emergió del cementerio. Revivo a dragón barrera cibernética.
El primer instinto de Kira fue argumentar que el dragón barrera cibernética no podía ser invocado de modo especial excepto por la unidad reflectora de ataque, ni siquiera si se invocaba correctamente, debido a su propio efecto. Pero entonces recordó que, en el anime, durante el episodio donde Zane se enfrentó a la vampira Kamula, usó la llamada de los encantados para revivir al dragón barrera cibernética y bloquear un ataque. Así que, claramente en el anime, no existe tal restricción de invocación. Una vez invocado correctamente, puede ser revivido. Dragón barrera cibernética, invocación especial de nuevo. Dragón barrera cibernética, Arc 800 efecto del dragón barrera cibernética. Cuando esta carta está en posición de ataque, una vez por turno, puede negar el ataque de un adversario, dijo Zane. La cabeza mecánica del dragón barrera cibernética se activó, proyectando una barrera de energía defensiva. El rayo del monarca del trueno la impactó, explotando en el escudo. De hecho, la batalla podría rebobinarse aquí, pero no importaba si Kira atacaba o no. No retractó su ataque. Entonces, coloqué una carta, dijo Kira. Giro final. Chapter 338. Chapter 337. Against Flash Defense. Zane dejó escapar un largo suspiro. Pase lo que pase, apenas había sobrevivido a este giro. Perder dos dragones gemelos cibernéticos en un solo turno fue demasiado. Los constantes rebotes de manos del monarca de la tormenta, combinados con el ataque implacable de la rana nacida del árbol y los monarcas, fueron suficientes para hacerle sudar hasta a él. En realidad, Zane había presentido desde hacía tiempo que Kira, en cierto modo, era un duelista que seguía un camino completamente diferente al suyo. Zane siguió su propio camino en el duelo, manteniendo un ritmo constante y concentrándose en su propio proceso, no solo en la victoria. En definitiva, valoraba el camino por encima del resultado. Kira era todo lo contrario. Sus duelos eran una fórmula para la victoria. Si ganaba, los medios no importaban. Las tácticas llamativas o las peleas brutales, tan populares entre los duelistas modernos, eran irrelevantes. Para él, el resultado claramente importaba más que el proceso. Bueno, si podía divertirse mientras ganaba, eso sería aún mejor. Zane no creía que su camino fuera superior, ni planeaba cambiar. Para él, su convicción era su fuerza, y sin importar las tácticas de su oponente, siempre sería él mismo. Mientras se mantuviera fiel a su camino, su mazo le respondería. Ganar o perder era secundario. Mi turno. Roba. Zane declaró. Y durante la fase de espera de este turno, es mi segunda fase de espera tras la activación de la cápsula de dimensión diferente. Según su efecto, la cápsula de dimensión diferente se destruye y añado a mi mano la carta que desterré con ella. Un vórtice apareció en el suelo, y la cápsula de dimensión diferente, como un ataúd de otra dimensión, emergió y se abrió lentamente. La carta que contenía regresó a la mano de Zane. Por supuesto, todos sabían lo que contenía la cápsula de dimensión diferente de Kaiser, al igual que todos siempre supieron que la carta del set de Seto Kaiba era polimerización. Luego activó la carta mágica Libros de Hechizos del bote. Ambos jugadores roban 3 cartas de sus decks. Carta del manga, después de robar, rápidamente tomó una decisión y reveló 3 cartas de su mano. Activa la carta mágica Monstruo Renacido. Zane jugó su carta característica. Revive cualquier monstruo de mi cementerio. Elijo esta carta Proto Ciberdragón, invoca. Proto Ciberdragón, Act 1100 y ahora mismo, activa la mágica de juego rápido Invocación Temeraria Infernal. Declaró Zane. Cuando tu adversario controla un monstruo e invocas de modo especial un monstruo con 1500 AD o menos, puedes invocar de modo especial tantas copias de ese monstruo como puedas desde tu mano, deck o cementerio. Pero como costo, tu adversario también puede invocar de modo especial tantas copias de uno de sus monstruos boca arriba como sea posible. En mi campo está Zaborg, el monarca del trueno, dijo Kira. Pero no tengo más copias en mi deck. Los monarcas ya eran súper raros en este mundo, y de todos modos nadie tenía 2 o 3 copias de Zaborg, así que solo tenía una. Un estudiante del dormitorio amarillo entre la multitud dijo. Kaiser acaba de invocar de modo especial a Proto Ciberdragón, así que con la invocación temeraria infernal, obtendrá 2 más de su deck. Idiota, ¿olvidaste el efecto del Proto Ciberdragón? Le recordó un estudiante del dormitorio azul. El estudiante del dormitorio amarillo se quedó paralizado.
Cuando el proto-Kyberdragon está en el campo, su nombre se convierte en Kyberdragon. Masaka, ¿será posible? Efectivamente, al momento siguiente, Zane reveló 3 cartas más en rápida sucesión. Invoco de manera especial estas 3 cartas desde mi cementerio y deck. Aparecen 3 dragones cibernéticos, invocados especialmente juntos. Dragón cibernético, AT 2100X3. Entonces, activa la carta mágica Vínculo de Poder. Usando materiales de fusión de mi mano o campo, invoco por fusión un monstruo máquina. Declaró Zane. Fusiono al proto-ciberdragón, tratado como ciberdragón, con 2 ciberdragones más. Transfórmate en la evolución definitiva de Kyberdragon. Desciende en tu forma más poderosa. Zane levantó el brazo en alto. Invocación de fusión. Dragón cibernético final. Como si atravesara los límites del espacio, un dragón de acero de 3 cabezas llegó con el rugido de una maquinaria desmenuzadora. Su cuerpo masivo, cada centímetro de su armadura chispeaba con electricidad, las placas plateadas brillaban como una galaxia en movimiento. Dragón cibernético final, AT 4000 efecto de vínculo de poder. Cuando un monstruo máquina es invocado por fusión con esta carta, su AT se duplica. Dragón cibernético final, AT 4000 AT 8000 apareció. Tanto los estudiantes presentes como los que miraban la transmisión se emocionaron. La firma de Kaiser. Un Kyberdragon con 8000 ataques. Tan poderoso que es prácticamente un monstruo legendario, 8000 puntos de ataque, una barrera inalcanzable para la mayoría de los duelistas comunes. Ahora este dragón de acero de 3 cabezas era la personificación del poder. Batalla. Declaró Zane. Dragón delfín cibernético, ataca a Zaborg, el monarca del trueno. Explosión de evolución eterna. Las 3 mandíbulas mecánicas del dragón delfín se abrieron de par en par, como cañones negros cargando. La energía furiosa se arremolinaba en su interior, estrellándose y rugiendo. Con un ataque de 8000, incluso un golpe superficial significaba una aniquilación instantánea. Poder vínculo más dragón cibernético final. Esta es tu carta del triunfo, tan fuerte, demasiado fuerte. Kira asintió en señal de reconocimiento, dándole a su oponente el debido respeto. O al menos eso creía. Luego, con un gesto, dio vuelta una carta y, en ese instante, una luz deslumbrante brotó de ella. Un poder tan radiante y abrumador que todos en la sala se vieron obligados a protegerse los ojos y entrecerrar los ojos para ver qué carta era. Zane también se protegió los ojos, con el rostro sombrío. Ese poder, podría ser. Exactamente. Kira, en algún momento, se había puesto tranquilamente unas gafas de sol para bloquear la luz, así que no necesitaba protegerse los ojos como los demás. Enfrentando la luz cegadora con facilidad, el resplandor deslumbrante se reflejaba en sus lentes negros. Habló con calma. Carta trampa, fuerza espejo. Cuando el monstruo de tu adversario declara un ataque hizo un gesto lento a través del campo de Kaiser, pasando por encima de Kyberdragon, Kyberendragon y Kyberbarrierdragon. Una alineación magnífica. Todos los monstruos en posición de ataque que controle tu adversario son destruidos. Chapter 339. Chapter 338. Hibeima Heavy Blow, bonus. Fuerza del espejo. Una luz azul sagrada brotó de la carta trampa, formando un escudo en el campo. Al principio, la barrera estaba tan tranquila como un lago, pero cuando la explosión de evolución eterna del dragón cibernético final la impactó, la luz tembló, volviéndose ardiente y deslumbrante. Las llamas de luz saltaron en el vacío, como si absorbieran el poder incomparable del dragón cibernético final, y luego lo devolvieron multiplicado por 100. El resplandor azul surgió como una inundación, sacudiendo el espacio mismo. Kyberdragon, Kyberendragon y Kyberbarrierdragon. Los 3 gigantes mecánicos fueron engullidos sin piedad, sus cuerpos de acero se rompieron instantáneamente, retorciéndose en la onda de choque. Usar la fuerza del espejo en un momento como este, Zane dijo en voz baja. Entonces activo el hechizo de juego rápido zona cibernética. La imagen de la carta mágica se desplegó en una luz dorada y apareció en su campo en el momento crítico. Selecciono un monstruo de fusión máquina que controlo y lo destierro. Señaló su Kyberendragon. Destierro al dragón delfín cibernético. Una barrera azul estrellada envolvió el campo. El dragón cibernético final estaba encerrado en su interior, desapareciendo justo antes de que la luz sagrada pudiera destruirlo. Lo esquivé, ¿eh? Kira asintió.
Pero los restantes Kyber Dragon y Kyber Barbera Dragon fueron destruidos. Como una estrella fugaz que cruzó fugaz pero brillantemente el cielo nocturno, el resplandor sagrado barrió el campo, dejando solo vacío, sin rastro siquiera de fragmentos de metal. ¡Qué lástima! Una alineación así, desaparecida en un instante. Estuvo muy cerca, ya fueran los Kyber Twin Dragons antes o el Kyber End Dragon ahora mismo, un golpe descuidado y habría sido el fin. Kira le dio una palmadita en el pecho en señal de alivio. Como se esperaba de Kaiser, verdaderamente el legendario portador de un poder abrumador. Zane se quedó en silencio. Pero, por desgracia, tu oponente no siempre responderá a la fuerza con fuerza, dijo Kira. Quizás para ti, usar a tu monstruo más fuerte y darlo todo sea el mayor respeto por tu oponente, pero hay duelistas de todo tipo. Entiendo. Zane cerró los ojos y habló lentamente. Pero ya lo he decidido. Pase lo que pase, acompañaré a mis viejos amigos hasta el final. Ese es mi camino. No importan las tácticas o los métodos que use mi oponente. Sacó otra carta. Activa la carta mágica Un Día de Paz. Ambos jugadores roban una carta y, hasta el final del siguiente turno del oponente, ninguno recibe daño de batalla ni de efecto. Sacó una carta y luego pareció considerarla por un momento. Activa la carta mágica Carta de Magia de Entierro. Destierra Un Día de Paz, cápsula de dimensión diferente Invocación temeraria infernal de mi cementerio y roba 2 cartas. Carta de anime, luego colocó 2 cartas más. Coloco 2 cartas en mi última fila y finalizo mi turno. Zane declaró. En la fase final, el monstruo que desterré con zona cibernética Dragón cibernético final regresa al campo. Y al regresar, su ATC se duplica. Un rayo de color azul estrellado descendió nuevamente y la imagen del Kyber End Dragon rugió al reaparecer. Dragón cibernético final, ATC 8000 ATC 16000. Los estudiantes que observaban instintivamente contuvieron la respiración, sin atreverse a emitir ningún sonido. Dragón cibernético final con 16000 de ataque. Eso es aterrador. Con ese poder, incluso el dragón de 5 cabezas sería solo un muro, o incluso menos. El Streamer continuó su comentario. Menudo duelo. Kaiser ha estado preparando campos OT constantemente, solo para que Kira los neutralice con facilidad. Sin embargo, el ataque de Kaiser no muestra signos de flaquear, solo se está fortaleciendo. ¿Viste eso? 16000 ATC, Ciberdragón final. 16000. Zane dijo con gravedad. Efecto de vínculo de poder. Durante la fase final, si el monstruo de fusión invocado con él sigue en el campo, recibo daño igual a su ATC original. Efecto del anime, los efectos de Power Bond en el anime y en la carta real difieren. En el TCG real, el daño de Power Bond se aplica al final del turno, independientemente de si el monstruo de fusión sigue presente, y el efecto no inicia una nueva cadena. Pero en el anime, el efecto se activa y requiere que el monstruo de fusión esté presente al final del turno. Por eso, en el anime, Kaiser puede usar de fusión o efectos similares para evitar el daño, pero no en el juego real. Como activé Un Día de Paz, todo el daño hasta el final de tu siguiente turno se reduce a 0, dijo Zane. Así que el daño de vínculo de poder queda anulado. Asombroso. Los espectadores quedaron una vez más atónitos. Incluso tuvo en cuenta el inconveniente de Power Bond. Kira sonrió, no sorprendida. Vínculo de poder era la carta del alma de Zane, pero cada vez que invocaba a Dragón cibernético final, ganaba directamente o tenía una forma de esquivar la autoincineración. Nunca había perdido contra el daño de vínculo de poder. Por supuesto. Si no pudiera soportar el inevitable efecto secundario de su propia carta, no merecería el título de Kaiser. Mi turno. Roba. Kira dibujó. Durante mi fase de espera, como mi zona de hechizos y trampas está vacía, rana nacida del árbol revive desde mi cementerio. Rana nacida en el árbol, de Zane frunció el ceño. Esa rana otra vez. La munición interminable de las monarcas. Kira también pudo ver que, incluso después de todos estos reveses, Kaiser no había vacilado. Él todavía se mantuvo fiel al camino elegido, obstinadamente determinado a ganar usando Kyber Dragon o sus fusiones. Desde el primer duelo subterráneo de Zane, quedó claro que su deck fusión siempre tenía otros monstruos poderosos como Chimera Tech o Verdragón, pero solía negarse a jugarlos. Solo en un momento de vida o muerte finalmente dejó de lado la obsesión por ganar con Kyber Dragon y decidió luchar para ganar.
Pero ahora parecía que todavía persistía, lo que significaba que aún no había enfrentado suficiente resistencia o reveses. Pero eso estuvo bien. Kira sonrió levemente. Entonces démosle una derrota aún mayor para experimentar. Homenaje a Treeborn Frog una vez más. Kira levantó la mano. La rana nacida del árbol fue tragada por un vórtice oscuro, y vientos de color negro azabache estallaron como una tormenta infernal. La encarnación de la destrucción, liberándose de las cadenas y despertando de la oscuridad infinita, Caius el monarca de las sombras, invoca. Chapter 340. Chapter 339. The Fleeting Strongest Moment, bonus. Caius el monarca de las sombras, Act 2400. La expresión de Zane se tensó. El legendario monarca de las sombras, la forma de Caius, el monarca de las sombras, estaba envuelta en una niebla completamente negra, sus ojos carmesí parecían aún más misteriosos y etéreos en la oscuridad. El efecto de Caius el monarca de las sombras. Cuando es invocado por sacrificio, puedes desterrar cualquier carta en el campo. Kira señaló nuevamente al enorme dragón que dominaba el campo de Zane. El dragón cibernético final ha sido desterrado. El dios demonio que surgió de la oscuridad brilló con una luz roja en sus ojos mientras la energía negra comenzó a acumularse en su palma. Como si contuviera el origen caótico de innumerables emociones negativas, la energía retorció el aire, desgarrando el campo como un cometa. El espacio mismo parecía arrastrado y deformado por una mano invisible, la estructura de la dimensión colapsando, con el camino de la destrucción extendiéndose directamente hacia el dragón final cibernético. Incluso con un poder de ataque de 16.000, el dragón cibernético final era impotente ante el poder del monarca de las sombras. Un golpe directo lo aniquilaría por completo. Entonces activaré una carta fija, una vez más, esta. Zane lanzó un hechizo en su última fila. Hechizo de juego rápido. Zona cibernética. Ah, murmuró Kira. ¿De verdad tenías una segunda copia? Efecto de la zona cibernética. Destierra un monstruo de fusión boca arriba en el campo hasta el final del turno, explicó Zane. Dragón delfín cibernético, esquiva el ataque del monarca de las sombras. Una barrera mágica azulada cayó de nuevo, y el dragón cibernético final desapareció justo a tiempo. La esfera de energía negra de Caius, el monarca de las sombras, pasó zumbando junto a Zane. Eso estuvo cerca. Incluso los espectadores no pudieron evitar sudar frío por Zane. Este duelo fue estresante para todos, sin importar el bando. El estilo extremo de ataque agresivo de Zane, Ok, parecía, hasta el momento, neutralizado con calma por Kira. Pero si un solo ataque se colaba, podría significar una derrota instantánea. El dragón cibernético final lucía deslumbrante, pero se movía con dificultad. El oponente evitó la confrontación directa, bombardeándolo con efectos de remoción y destierro. Un descuido podría acabar con la partida. De hecho, lo protegiste, como se esperaba de Kaiser, dijo Kira. Pero gracias a un día de paz, no se puede infligir daño este turno. Sacó 3 cartas más de su mano. Coloco 3 cartas boca abajo en mi última fila y finalizo mi turno. Fase final. Efecto de la zona cibernética. El dragón cibernético final regresa. Y su AC se duplica de nuevo. Zane gritó. Este es el duelo definitivo que busco, el momento más fuerte. Regresa en tu forma invencible, Kyberend Dragon. Dragón cibernético final, AT 16.000 AT 32.000 poderes de ataque. Los estudiantes que observaban quedaron atónitos. Miraron al dragón de 3 cabezas, sintiendo por un momento como si Zane se hubiera fusionado con la fortaleza metálica que tenía detrás. Era como si Kyberend Dragon fuera su avatar, la cristalización de su alma de duelista ardiendo en su punto máximo. El símbolo de su búsqueda de la cumbre más alta. Como era de esperar, sonrió Kira. Pero no lo olvides. Los monstruos potenciados por la zona cibernética son destruidos durante tu siguiente fase de espera, ¿verdad? Tal fuerza era solo superficial. El poder que traía esta carta realmente era una belleza fugaz que parecía quemar el alma y la vida misma, con el costo de una muerte prematura. Pero Zane se limitó a sonreír. Gracias por recordármelo, pero tengo mi propio plan. Mi turno, saca. Zane sacó una carta y luego movió su mano para revelar otra carta colocada. Carta trampa. Libro de leyes de Salomón. Esta carta me permite saltarme mi siguiente fase de espera. Ah. Incluso Kira levantó una ceja. Eso fue creativo. El público explotó.
¿Omitir la siguiente fase de espera? Es posible. La desventaja del aumento de poder de la zona cibernética es que el monstruo se autodestruye en la siguiente fase de espera, explicó un estudiante del dormitorio azul. Pero si te saltas esa fase, un ciberdragón final de 32.000 ATK se queda en el campo y no se autodestruye. Sacudió un estudiante del dormitorio amarillo a su amigo con entusiasmo. Kaiser es increíblemente poderoso. Esto es demasiado. Zane miró la carta que había robado y luego las 3 cartas de Kira. Tras pensarlo un momento, mostró su mano. Ahora juego la carta mágica, carta de santidad. Ambos jugadores roban hasta tener 6 cartas en la mano. Después de reponer su mano y revisar sus cartas, finalmente pareció tranquilizarse y extendió su brazo hacia adelante. Batalla. Dragón cibernético final, ataca a Caius el monarca de las sombras. Rayo de evolución eterna. Innumerables corrientes de pulsos electrónicos fluyeron a lo largo del cuerpo plateado del dragón, surgiendo en su boca y reuniendo energía como un cañón. Un rayo deslumbrante estalló. Un estallido concentrado de energía electrónica que rugió con un trueno ensordecedor. 32.000 poderes de ataque. Un toque es aniquilación instantánea. Pero por supuesto, Kira no lo dejaría pasar tan fácilmente. Activó una carta colocada. Carta trampa, prisión dimensional. La electricidad crepitó cuando una grieta en el espacio explotó y se abrió, formándose un abismo masivo frente a Kyber Dragon. Zane se tensó. Otro destierro. Era como si las trampas nunca terminaran. No importaba cuánto lo intentara, no podía atravesarlas, no importaba lo fuertes que fueran sus monstruos. Lo había puesto todo en crear el ciberdragón final definitivo, pero su oponente seguía eludiendo su desafío. Incluso con un poder de ataque tan abrumador, se sentía como si estuviera golpeando algodón. Pero tenía otro movimiento. Hechizo de juego rápido. Desfusión exclamación de cierre, Zane gritó. Desactivando el Kyber Dragon. Una luz dorada envolvió al dragón de acero de 3 cabezas, dividiéndolo en 3 dragones cibernéticos. Al desactivar el dragón cibernético final, invocó de modo especial los materiales de fusión del cementerio. 2 ciberdragones y un proto-ciberdragón. Dragón cibernético, AT 2100X2 proto-ciberdragón, AT 1100 así, prisión dimensional pierde su objetivo, asintió Kira. Pero tu dragón final cibernético ya no está. Qué lástima. Un dragón de 32.000 ATK, desperdiciado. Kira fingió arrepentimiento. Zane. Era cierto, pero oírlo del culpable era exasperante. Aún así, se recompuso y siguió adelante. Debes pensar que mis ciberdragones no pueden derrotar a tus emperadores. Pero mi ataque aún no ha terminado. Un destello brilló en los ojos de Zane cuando reveló otra carta. Hechizo de juego rápido. Eliminación del limitador.